Buenas tardes con todos, soy Pedro Guerrero, parte del equipo y orgulloso embajador de Feedback Comunicación Empresarial. Hoy les doy la bienvenida a la mesa redonda Ética Profesional del Comunicador. Este evento es organizado por Feedback Comunicación Empresarial y es con el que iniciamos nuestra sexta temporada. La ética, hemos elegido el tema la ética profesional del comunicador porque entendemos que como comunicadores tenemos un compromiso con la verdad y una responsabilidad con la sociedad. Los valores éticos que rigen el actuar como comunicacional son los mismos valores que impregnan ciertamente la ética en el ser humano. Para considerarse un buen comunicador, un comunicador con ética, es necesario saber vivir esos valores tanto en nuestro entorno profesional como personal. Antes de continuar, quiero contarles más acerca de Feedback Comunicación Empresarial a todas las personas que se están conectando a nuestra mesa redonda. Nosotros somos un programa educativo que produce, analiza y difunde muchos temas relacionados a las comunicaciones mediante contenido teórico, práctico e innovador, que ustedes van a poder ver en las diferentes plataformas digitales en las que se encuentra Feedback Comunicación Empresarial. Esto nos ha permitido ciertamente crear una comunidad a lo largo de nuestras ya 6 temporadas y contribuir en la formación también de estudiantes, egresados y profesionales también en ciencias de la comunicación, muchos de ellos que nos han podido acompañar en estas 6 temporadas. Quiero pedirles también a todas las personas que se están conectando a nuestra mesa redonda que por favor no se olviden de compartir su experiencia en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Feedback Comunicación Empresarial en Facebook, LinkedIn y YouTube, donde también pueden suscribirse a nuestro canal. Y pueden seguirnos también en Instagram, donde estamos como Feedback CE Oficial. Repito, en Instagram nos encuentran como Feedback CE Oficial, todo junto y en minúscula. Y también pueden seguirnos en Twitter, donde nos encontramos como @feedbackce. Repito, @feedbackce. Asimismo, quiero aprovechar en comentarles a todas las personas que se están conectando que aquellos que deseen obtener su certificado de participación, el cual es netamente opcional, pueden escribirnos a nuestro correo institucional, que es el siguiente: feedback.comuempresarial@gmail.com. Voy a repetir para que todas las personas que estén conectándose a nuestro evento puedan tener la posibilidad, si es que lo desean, de tener el certificado de participación, el cual es opcional, repito. Tienen que enviar un correo con el asunto certificado a feedback.comuempresarial@gmail.com. Ahí tienen que adjuntar sus nombres completos, nombres y apellidos completos, un número de celular para que nuestro equipo se ponga en contacto con ustedes y puedan darles más detalles acerca del certificado. Y para continuar también nuestra primera mesa redonda de la sexta temporada de Feedback Comunicación Empresarial, quiero darle la bienvenida a nuestra fundadora, directora, y seguro orgullosa embajadora del programa educativo Feedback Comunicación Empresarial. Ella es consultora senior en relaciones públicas y comunicación corporativa con más de 12 años de experiencia y es docente investigadora en instituciones de educación superior, además de ser también, lo repito, una orgullosa embajadora de Feedback Comunicación Empresarial. Cindy, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra mesa redonda Ética Profesional del Comunicador. Hola Pedro, ¿cómo estás? Es un gusto poder moderar este primer evento, ¿no? Que vamos a organizar, bueno, que vamos a desarrollar con mucho cariño, que hemos de alguna manera venido planeando con todo nuestro equipo, ¿sí? Y como tú lo mencionabas, ¿no? Feedback Comunicación Empresarial es un programa educativo y todo lo que nosotros generamos, todo lo que nosotros realizamos es gracias al equipo de embajadores, este grupo de profesionales, voluntarios que nos apoyan a que todo eso sea posible, ¿no? Y este evento que vamos a desarrollar ahora, pues se debe también gracias a ellos, ¿no? Este tema, como Pedro lo mencionó, es necesario porque muy independientemente de cuál sea el campo de acción del profesional,
todos debemos practicar esta ética, ¿no? Que nos va a acompañar no solo en nuestras profesiones, en nuestra carrera, sino también en nuestra vida personal. Entonces, continuemos, Pedro, con este evento. Así es, Cindy, nuevamente las gracias por acompañarnos en nuestra primera mesa redonda de la sexta temporada. Y hoy tenemos dos invitados, ¿no? Y quiero contarles quién es el primer invitado que nos acompaña hoy. Él cuenta con más de 25 años de experiencia gerencial en asuntos públicos, comunicación corporativa, reputación, responsabilidad social y gestión de crisis. Tiene una maestría en comunicaciones otorgada por la Universidad Missouri de Estados Unidos, un diplomado en responsabilidad social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es periodista especializado en temas económicos, financieros, empresariales, los cuales le han permitido desempeñarse como profesional destacado en empresas líderes en comunicación escrita, radial y televisiva. Actualmente se desempeña como representante para el Perú de Villafane y Asociados. CEO, es también CEO y fundador de Proel y es docente en destacadas universidades del país. Hablamos de José Salazar. Bienvenido, José, encantados de tenerte nuevamente en Feedback Comunicación Empresarial, pero ahora en la mesa redonda Ética Profesional del Comunicador. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a ti, a Cindy, ¿cómo estás? Es un gusto verlos de nuevo en esta nueva temporada y los felicito por empezar el año con una mesa redonda con tremendo tema. Ya tendremos tiempo de conversar, así que por ahora muy buenas tardes también a las personas que nos están viendo en este momento en las redes. Muchas gracias, José, a ti por acompañarnos nuevamente en Feedback Comunicación Empresarial. Y ahora quiero darle la bienvenida también a nuestra otra invitada, nuestra otra ponente, experta en nuestra mesa redonda. Ella es gerente de M&M Comunicaciones y del diario Noticias Trujillo, con experiencia en programas de relaciones públicas. Además cuenta con más de 19 años de experiencia con conocimiento en manejo de relaciones con los medios de comunicación para empresas e instituciones públicas y privadas. Y a su vez también es presidenta de APEPCOM, la Asociación Peruana de Profesionales de la Comunicación. Me refiero a Maribel Moreno. Maribel, muchas gracias por aceptar la invitación de Feedback Comunicación Empresarial y bienvenida a nuestra mesa redonda. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes con todas y todos los presentes. Un saludo fraterno a nombre de la Asociación Peruana de Profesionales de la Comunicación. Gracias, Cindy, por ser embajadora de la comunicación, incluso José también, personas muy profesionales, muy queridas y sobre todo muy conocedoras del tema, ¿no? Que en realidad están visibilizando cada una de las actividades que realizamos los comunicadores. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. A ustedes, a Maribel, a José, como mencionó Pedro, ¿no? Ustedes tienen una amplia experiencia y estamos muy contentos de que puedan acompañarnos para este tema que es fundamental en nuestra profesión. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Cindy, antes de empezar la mesa redonda, solo quiero recordarles a todas las personas que se han conectado que por favor no se olviden compartir su experiencia en sus redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook, LinkedIn, YouTube, nos encuentran en Instagram y también en Twitter. Así que damos por iniciada la mesa redonda, Cindy. Gracias, Pedro. Bien, quiero contarles a todos, de repente es la primera vez que nos están viendo en este formato mesa redonda, quiero contarles un poquito la dinámica. Nosotros vamos a empezar a conversar con José, con Maribel, y después de hacerles algunas preguntas, vamos a pedirles a nuestro público que también pueda dejar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes dentro de los comentarios de esa transmisión para que después nuestros expertos puedan atenderlas, puedan responderlas y que de alguna manera pues ustedes también participen de este evento de manera directa. ¿Ok? Entonces, José, Maribel, arranquemos esta mesa redonda. Como les había contado, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, con Pedro también, y sobre todo muy agradecida con todo el equipo de embajadores. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿sí? Sabemos que hoy en día existe mucha competencia en el mercado, todas las empresas quieren ser líderes, todas quieren tener el mejor producto, quieren de alguna manera que su servicio sea el mejor valorado, pero realmente existe esta dificultad de saber cuál es la mejor empresa que realmente está haciendo las cosas bien.
Y en base a esto, me gustaría saber qué indicadores podríamos utilizar para poder medir el nivel ético de una empresa. Tal vez podemos empezar en esta primera pregunta contigo, José. Con mucho gusto, Cindy. Gracias por la pregunta. En principio, como te dije, es un tema muy interesante del cual nosotros los comunicadores, la verdad sea dicha, no hablamos frecuentemente, ¿no? Primero porque estamos en el día a día, tenemos que atender todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. La empresa tiene que producir y nosotros como comunicadores ayudamos a que las empresas produzcan, ¿no? Entonces, detenerse un minuto para hablar sobre ética me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Primero porque si nos remitimos, digamos, al concepto y nos ponemos un poquito teórico, ¿no? Al concepto teórico de la disciplina filosófica de lo que es la ética, Aristóteles nos decía que era una disciplina que estudiaba, mira, cosas tan sencillas como el bien y el mal, ¿no? El comportamiento humano. Eso es todo, ¿no? O sea, ¿para qué servía la ética? Era una guía para saber cómo nos comportábamos los humanos. Si esa definición, ese concepto, lo llevamos a las empresas, entonces tenemos que hacernos las preguntas de cómo las empresas hoy día, en un entorno complicado, en un entorno muy difícil, donde existe mucha desconfianza. Miren todos los rankings de Edelman, que todos los años nos traen los resultados. Las personas, en general la sociedad, no confía en las empresas, no confía en los gerentes generales, no confía en las ONGs, no confía en la prensa, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de desconfiados. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la responsabilidad que tienen no solamente las empresas, sino también nosotros como comunicadores para hacer mejores empresas, para hacer mejores negocios, que esa es la función principal de una organización, hacer negocios, ¿no? Y si hablamos de una organización pública, pues ofrecer un servicio adecuado para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, la ética obviamente funciona tanto para las empresas públicas como las privadas y su objetivo, ¿no?, final debe ser dar un buen servicio, dar buenos productos y finalmente comportarse bien frente a la sociedad. Porque indicadores hay, ¿no? Hoy día tú puedes coger para empezar, cualquier organización tiene que tener lo mínimo, un código de ética. Lo mínimo, así como tiene su propósito, tiene sus valores, tiene su misión, visión, todas deberían tener un código ético, ¿no?, que además sea conocido por todos los colaboradores, porque a veces ocurre que las empresas tienen documentos muy bonitos, pero no los compartes con sus colaboradores. Entonces, a tu pregunta, lo primero, un código de ética. Y después, si quieres, podemos hablar de otros indicadores mundiales, incluso globales, que ayudan para determinar si una empresa se comporta éticamente en la sociedad. De acuerdo, entonces este código de ética ayudaría a que las empresas puedan regirse de manera correcta, ¿no? Y que realmente se cumpla, ¿no? No, como mencionaste, no que simplemente esté el documento y bien, gracias, sino que de alguna manera se pueda ejecutar y se pueda interiorizar, no solo por la alta dirección, sino por todos. Correcto. Ok. Maribel, entonces quisiéramos también saber cuáles son estos indicadores que se usan o podríamos emplear para poder medir el ético de una empresa, el nivel ético de una empresa. Gracias, Cindy, por la pregunta. Y un poco siguiendo la línea de José, creo que primero debemos empezar por reconocer cuál es el código ético de los comunicadores. Desde ahí estamos en problemas, creo, ¿no? Que en Desde ahí esencia, parte. sí, en esencia yo creo que debería ser el mismo código que rige para los periodistas, ¿no? Porque los periodistas como que ya están un poco más posicionados dentro del rubro, dentro del espacio profesional de los comunicadores, ¿no? El núcleo de los periodistas, pues, es el compromiso de informar con la verdad, simple. En cambio, el núcleo de los comunicadores va un poco enfocado, como su mismo nombre lo indica, en comunicar, porque ya eso yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos como profesionales para con la sociedad. Y ahora, si hablamos de la sociedad, yo creo que aquí viene a ser uno de nuestros stakeholders como
empresarios, como quienes lideramos empresas, ¿no? Y frente a ellos yo creo que debemos medirnos, ¿no? José hablaba sobre la desconfianza que hay entre las empresas públicas y privadas, y como saben, es tremenda, cada vez es más, y que nosotros, los gerentes, digo nosotros porque lidero mi empresa, dejamos de lado el tema de los principios éticos. Yo creo que ahí yo sí creo que deberíamos hablar de la ética de una empresa teniendo estos indicadores basados en ellos, ¿no? En los stakeholders de estas empresas. ¿Y quiénes son ellos? El cliente, el proveedor, el empleado, el directivo, los practicantes ahora, que también forman parte de las empresas, ¿no? Son todas las personas con las que vamos a tener contacto. Entonces, aquí la empresa tiene que construir relaciones de confianza, de respeto con los stakeholders y basar sus acciones en función a ellos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo es que vamos a liderar nuestras acciones de tal manera que no se vean afectados? Creo que por ahí de repente podríamos partir y tener estos indicadores, ¿no? Es decir, en base a cada organización, ¿no? Según sus propios, según su propia naturaleza, ¿no? Las organizaciones van a poder mapear a estos stakeholders y van a poder identificar cuáles son esas necesidades, expectativas, y como que ahí ya se van a poder ir planteando esos indicadores, como menciona Maribel. Bien, gracias por responder esa primera pregunta a ambos. Sí, yo también, Cindy, quería aprovechar en resaltar un punto de tanto de José como de Maribel, Claro. en el cual José mencionaba que estamos atravesando o viviendo en un mundo de desconfianza. Es tan cierto. Y por el lado de Maribel entiendo muy bien cuando dice que el código del comunicador debe regirse a través del código del periodista, ¿no? Ahora, quiero empezar esta pregunta mencionando que bajo la experiencia de ambos, ¿cuál consideran que es el lugar que ocupa para las empresas la ética actualmente? Básicamente, en su experiencia, en el asesoramiento o en el trabajo de las empresas que han tenido, si realmente ocupa un lugar importante. Quisiera empezar esta pregunta por Maribel. Perdón, te escucho un poco entrecortado. ¿Cuál es la experiencia? No, no te copié. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Ya? Sí. Ya, sí. Básicamente la pregunta es, ¿cuál es el lugar que ocupa la ética en las empresas actualmente bajo la experiencia que ustedes han tenido trabajando con ellas? eh, en realidad los valores éticos que rigen en las empresas van a ser, yo creo que van a tener mucho que ver con los valores que tienen los líderes, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a impregnar la ética del ser humano y lo lleva hacia su empresa. Y si hablamos de los comunicadores, podría considerarse que un comunicador ético es necesario que sepa vivir estos valores y cómo los lleva al lado profesional. Porque si bien es cierto, lo que pueda vivir en el entorno personal familiar se va a llevar al tema profesional. Aquí el profesional de la comunicación habrá que de realizar una tarea muy fuerte teniendo en cuenta estos valores, ¿no? Como la veracidad, la imparcialidad, la justicia. Sin embargo, algunas veces se olvidan de otros principios como la confianza, la credibilidad, la reputación, que es lo que necesitan las empresas, ¿no? Vuelvo a mencionar lo ya comentado por José, el tema de la desconfianza en las empresas, que no necesariamente va como empresa, sino también desde el líder que acompaña a esta empresa, ¿no? Es difícil tener en cuenta el tema ético en todas nuestras actividades diarias. Ya José lo dijo, que muchas veces nos preocupamos por la contabilidad, por la planilla o por el día a día y nos olvidamos de este importante trabajo, ¿no? Aquí es donde debemos darle un valor a nuestra carrera profesional, si como comunicadores, que ya lo dije, vamos a generar comunicación y vamos a realizar esto teniendo mucho que ver y mucha responsabilidad para con la sociedad, ¿no? Aquí es donde debemos enfatizarnos en qué es lo que vamos a hacer. Si nuestro trabajo va a afectar directo o indirectamente a las personas, a una comunidad, a una sociedad, a un país, ¿no? Hablaba José hace rato sobre la problemática del país. Entonces, el comunicador tiene una gran responsabilidad.
Creo que lo hemos visto ahora en época de COVID, donde en realidad el comunicador ha tenido un valor muy, muy importante en las empresas, cómo ha mantenido esta unión, esta comunicación, ha generado que muchas empresas continúen y sean sostenibles en el tiempo. Obviamente hay empresas que han desaparecido por falta de comunicación. Entonces aquí es importante rescatar estos valores como la confianza y la integridad, ¿no? Que son percibidos por los demás, ¿no? Y eso creo que debería tenerlos todas las empresas. Ciertamente, como menciona Maribel, todo empieza también por la cabeza, por el líder, y hasta que esta ética esté impregnada también en la cultura de la empresa. José, quería comentarte básicamente la misma pregunta. ¿Qué consideras tú si realmente las empresas le dan un lugar importante a la ética dentro de las corporaciones, de las empresas, instituciones que has podido trabajar a lo largo de tu experiencia? Has mencionado una palabra muy importante, Pedro, que es la cultura. Y creo que importantísimo para formar también una cultura ética es que las empresas tengan una cultura corporativa que le dé sustento a un comportamiento ético. O sea, por ahí empieza todo. Y mencionaste la otra palabra importante, el liderazgo, ¿no? El liderazgo tiene que ver, es sumamente importante para la creación de esta cultura ética, ¿no? Porque al final eh, hay que entender, o mejor dicho, deberíamos entender nuevamente el propósito de las empresas, ¿no? ¿Para qué estamos, no? Y si bien es cierto, estamos para generar negocios, ¿no? Brindar un servicio, brindar un producto, hoy día el comportamiento de las empresas va mucho más que dar un servicio o ofrecer un producto, ¿no? Nuestro propósito es completamente distinto. Entonces, no podríamos, yo creo, evaluar a todas las empresas por igual, porque hay algunas que han avanzado más rápido en este concepto que otras. Y ahí está la gran responsabilidad que tenemos nosotros los comunicadores para promover la creación de esta cultura ética que nos permita tener mejores empresas. Y tenemos una gran responsabilidad, digo, porque hay tendencias nuevas, hay conceptos nuevos, ¿no? Que primero el comunicador tiene que saberlas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos Cindy hablaba de los indicadores, ¿qué indicadores éticos nos pueden ayudar a formar esta cultura ética dentro de las empresas? Está el tema de la transparencia. Está el tema de la responsabilidad social, está el tema de reputación, o los criterios ESG en inglés que hoy día se conocen para medir el comportamiento social, de sostenibilidad y de gobierno corporativo dentro de unas empresas. Mira, ahí nomás tienes 4 o 5 palabras claves para comenzar a crear esta cultura ética. Podemos dar un paso más allá. Hoy día bien sabemos que todas las empresas están apostando, por ejemplo, por una cultura del LGTB+, ¿no? Estamos hablando también por el tratamiento que se le da al consumidor, de qué manera nosotros nos aproximamos a los reclamos del consumidor, ¿no? Y nosotros como comunicadores, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en publicidad engañosa, a la cual todas las empresas siempre acuden, lamentablemente, ¿no? Nos venden un producto, un servicio, qué bonito, nos hacen firmar enormes documentos y al final en letra chiquita está lo que deberíamos conocer. El comunicador tiene que saber, tiene que conocer esa letra chiquita y tiene que promover un mejor acercamiento, un mejor trato hacia el cliente y hacia el consumidor, porque ciertamente hoy día tanto el cliente como el consumidor son activistas muy extremos que están poniendo en jaque a todas las organizaciones. Entonces, nosotros como comunicadores tenemos, si quieres, como un papel mediador entre lo que la empresa quiere comunicar y finalmente lo que el consumidor recibe, ¿no? Nosotros podemos mediar ese contenido muchas veces falso, un contenido engañoso, que al final lo que va a hacer es hacerle daño a la propia empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros internamente estamos viendo, por ejemplo, el día sábado es el día de la hora del planeta? Como comunicadores, ¿qué estamos haciendo también, por ejemplo, para promover un conocimiento más adecuado y un comportamiento? Empecé mi charla al comienzo hablando de que la filosofía no es otra cosa que el buen comportamiento y la moral y el bien y el mal. Entonces, dentro de las empresas, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, por tener una mejor aproximación al cambio climático?
Son tendencias nuevas, son temas nuevos que están ciertamente estresando a las empresas y me parece que nosotros como comunicadores, teniendo un conocimiento adecuado de estos temas nuevos, podríamos ayudar claramente a que las empresas tengan nuevas reglas, nuevos comportamientos, sin descuidar el beneficio empresarial que es digamos, el propósito de cualquier empresa, ¿no? Muy interesante lo que comenta José, porque todo se construye a partir de la base, ¿no? Construyendo bases sólidas en las instituciones, corporaciones, va a andar muy bien. Ahora, mencionas también que a partir del conocimiento de las nuevas tendencias, se pueden hacer diversas cosas a favor con una responsabilidad que parte del comunicador, ¿no? Cindy. He escuchado muy atentamente cómo es que hoy en día, ¿no? En base a muchas decisiones, ¿no? Que la alta dirección pueda tomar, ¿no? Tal vez priorizando aquellas necesidades que puedan surgir, se descuida esto de la ética, ¿no? Y uno de repente se enfoca más en el tema económico, en la parte contable, y que en este caso nosotros como comunicadores podemos ser los mejores asesores de la alta dirección para decirle, oye, ¿no? Esa no es la forma en la que realmente debemos comunicarnos, porque no estamos siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Si esta empresa quiere ser la número uno en el mercado porque ofrece los mejores productos, como decía José, ¿no? No podemos decirles que es el mejor producto cuando realmente no lo es, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Y yo quisiera también, de repente, ir un poco más a detalle acerca de lo que habíamos mencionado, ¿no? Maribel nos contaba acerca de cuáles son estos principios, estos códigos éticos, ¿no? Pero me gustaría que podamos, en base también a su experiencia, ¿no? Como empresarios, ¿no? Ustedes manejan sus negocios, José maneja Proel, Maribel maneja M&M. También me gustaría que nos pongamos a analizar si bien es cierto, ¿no? El comunicador lleva diversas materias, cursos en la universidad y al final decide en qué campo de acción va a trabajar, en qué campo de acción le gusta o de repente tiene alguna preferencia, ¿no? Y sabemos que cada campo de acción pues tiene códigos de éticas, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es este código ético, ¿no? Que todo comunicador, muy independientemente de la rama que haya elegido, ¿no? Debe compartir y debe pregonar para que realmente esto tenga un impacto en la organización. ¿Cuál sería este código ético? José, empezamos contigo. Para mí, mejor dicho, este código debería incluir dos temas muy importantes, la transparencia y la Ya. verdad. La verdad, porque sin transparencia no podemos presentarnos frente a una sociedad que hoy día reclama más de las empresas, públicas y privadas, ojo. Entonces, la transparencia es fundamental. Cuando nosotros vemos que hay un directivo nuestro, un líder, que no está comportándose él mismo adecuadamente y por lo tanto no está haciendo que la empresa se comporte bien, nosotros como comunicadores tenemos el deber de levantar la mano, de levantar una banderita y decir, ojo, esto no va por el Buen camino. comportamiento que uno espera de una organización moderna, ¿de acuerdo? Y yo te digo, es muy difícil, porque muchas veces les puede costar el puesto a una persona que esté encargada de un área, llamarle la atención a su jefe. He visto esto en mi caso personalmente cuando he tenido la oportunidad de ocupar un cargo gerencial de alguna empresa, en el cual uno se enfrenta a una lucha casi diaria por hacer que las empresas sean consecuentes con lo que dicen. Porque una cosa, nuevamente, es bonito poner en los papeles los valores y la misión y la visión y todo eso que conocemos, y otra cosa es realmente hacer las cosas bien. Y hay una gran diferencia entre el debe ser y el hacer, ¿no? Y muchas veces las empresas cometen errores en el hacer. ¿Por qué? Porque se llevan por propósito quizás de la ganancia, de los negocios, ¿no? Y yo te digo, las empresas están para hacer negocios, por supuesto. Esa es su razón fundamental de estar en la sociedad. Pero hoy día se exige que las empresas hagan bien los negocios, cuidando su impacto en general en la sociedad, en el medio ambiente y en general en todos los grupos de interés. Entonces nosotros como comunicadores tenemos una gran responsabilidad de llamar la atención cuando la empresa no se está comportando bien.
Y si eso nos cuesta el puesto, pues hay que hacerlo. Mira, estamos hablando de alguna manera de empresas privadas, pero en empresas públicas, esto lo hemos visto hace 2 o 3 semanas atrás, cuando dos jefas de oficinas de comunicación, una de la presidencia del Consejo de Ministros y la otra que renunciaron hace poco sencillamente porque sintieron que las personas que estaban a cargo de esos organismos no estaban comportándose adecuadamente, ¿no? Del Congreso, la jefa del Congreso, ¿no? De comunicación del Congreso y la jefa de comunicaciones de la presidencia del Consejo de Ministros renunciaron simplemente porque sintieron que no se estaba haciendo lo correcto. Y yo creo que eso es. No digo que hay que hacerlo, por favor, porque cada uno, es una responsabilidad personal y hay que ver otros aspectos de la familia, económico, todo esto, ¿no? Pero el tema es cómo nosotros nos enfrentamos frente a una empresa que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Y además, esas acciones de esta organización haciendo las cosas mal, pues no van a perdurar por mucho tiempo, ¿no? No se va a poder ocultar esto que estén haciendo mal, ¿no? Y más bien es el profesional, el comunicador que va a seguir resaltando, ¿no? Por sus buenas acciones, por su buen trabajo en esa o en cualquier otra organización. Ok, gracias, José. Maribel, entonces, si bien es cierto, habías mencionado ciertos códigos de ética del periodista, pero también tenemos al relacionista público, al publicista, al comunicador audiovisual, por ejemplo. ¿Cuál sería ese principio ético o principios éticos que el comunicador, el profesional en comunicaciones debería compartir? Yo de repente voy a tocar un punto como principio ético, más que empresarial. Yo creo que deberíamos también conversar un poco sobre el principio ético del profesional como persona, ¿no? Yo creo que debería trabajar mucho o deberíamos estar enfocados mucho en este principio que es el respeto. Yo actualmente vivo en Trujillo, generamos muchas acciones de comunicación en provincia y es donde más, siento yo, que más se golpea la labor de profesional de la comunicación, ¿no? No sé si por desconocimiento o porque aún en provincias no tenemos muy consolidado el principio del trabajo del comunicador que genera este conflicto. Está entre empresas hacia el comunicador y entre comunicador y comunicador. Entonces yo creo que debemos trabajar en ello, ¿no? Empezar a respetarnos como profesionales, es uno de los puntos. Otro principio ético que yo considero mucho es trabajar mucho en la originalidad de nuestros trabajos. Hemos visto muchos casos en este conflicto, copias, qué sé yo, de trabajos de otras personas, el cumplimiento laboral, el sí, yo puedo, yo lo hago, yo digo, hago esto y a la hora y la hora no cumple. Lamentablemente aquí la mala imagen no se la lleva el comunicador que generó ese momento, la mala práctica, ¿no? Sino todos los profesionales de la comunicación. Y es algo en lo que venimos trabajando en APEPCON, ¿no? Un poco para visibilizar el trabajo que venimos haciendo y sobre todo para poder generar estas buenas prácticas y las podamos compartir, no solamente lo que hacen algunas personas, sino varias personas buscamos acciones que realizan los comunicadores y las compartimos. Creo que el respeto a las personas, a los profesionales sería básico, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la empresa, pues vamos a encontrar otra realidad ya cuando estamos en la cancha, ¿no? Que si bien es cierto, José dijo, todos deberían tener un código de ética, pero yo creo que en provincias solamente las grandes empresas, las empresas o las instituciones públicas podrían, entre comillas, tener un código de ética, ¿no? Pero más vamos a encontrar pequeñas empresas. Y lamentablemente creo que del 100%, el 99.9 va a tener un código de ética, ¿no? Porque ni siquiera tienen definidos sus valores corporativos. Entonces, aquí entra en la labor del comunicador. Nosotros como comunicadores podemos orientar, debemos crear estos programas de ética empresarial que tienen que ser desarrollados en base
al corazón de la empresa, ¿no? Y que obviamente esto van a ir evolucionando, se van a ir acoplando hacia el desarrollo de la empresa o hacia el camino que quiere o el objetivo que quieren las empresas, ¿no? Entonces, obviamente con el apoyo de muchas áreas podemos gestionar estos códigos de ética, entonces, y nosotros las tendríamos que alinear con las creencias de la organización, las políticas, las prácticas, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde a la cultura corporativa. Yo sé que cuando llegamos a la empresa tenemos muchas expectativas y creo que con eso vamos a mejorar, ¿no? El campo laboral, vamos a mejorar el mercado, las empresas y sobre todo vamos a mejorar el futuro del comunicador, porque vamos a generar un conocimiento de cuán importante y valioso es el profesional de la comunicación en las empresas, ¿no? Y creo que vamos a tener más valor y vamos a poder capitalizar más nuestra experiencia. Qué tan importante es lo que mencionas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros los comunicadores, ¿no? Cuando terminamos tal vez la universidad estamos viendo dónde trabajar, dónde hacer las prácticas, ¿no? Qué mejores oportunidades laborales encontrar, y no por sin dejar de ser buenos profesionales, debemos de alguna manera de seguir practicando el respeto, ¿no? Y entrar en una competencia sana, por así decirlo, y no actuar de mala forma, ¿no? O de repente, como tú mencionabas, ¿no? Esto del plagio, del robo de ideas, ¿no? Y más aún si es que es una agencia, es una consultora. Esto sí es fundamental que todo comunicador pueda interiorizar, ¿no? Si bien es cierto en las organizaciones, se transmiten, definen cuál es su identidad, cuál es su filosofía, ¿no? Pero desde la alta dirección, como habíamos mencionado, desde el área de comunicación interna, cómo los colaboradores van a adoptar esos valores éticos y cómo de alguna manera lo va a valorar, lo va a apreciar el público externo de la organización. Qué bueno saber cuál es su posición, ¿no? La transparencia, la verdad, como mencionaba José, también como tú mencionaste, Maribel, el tema del respeto es fundamental. Entonces, Pedro, sigamos con otra pregunta. Sí, y además, Cindy, quiero mencionar algo que comentaban ambos, ¿no? No se debe separar el profesional de la persona, Así es. es uno solo, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, quiero pedirle a todas las personas que se han conectado a la mesa redonda que por favor vayan dejando sus preguntas para hacérselas tanto a José como a Maribel. Y bueno, también la siguiente pregunta para ambos va dirigida un poco a las nuevas tendencias que en algún momento mencionó José, pero ligado a lo digital, a lo tecnológico, ¿no? ¿Cómo consideran que ha ido evolucionando la ética de los profesionales de la comunicación con estos cambios tecnológicos, la rapidez de la información, cambios bruscos en algún momento? Me gustaría empezar con Maribel. Eh, en realidad sí es bastante brusco, ¿no? La información corre tan rápido que en verdad cuando ya te das cuenta, tienes que comunicarlo sí o sí. En otras oportunidades hay que pensarlo dos veces si realmente sales y en otras oportunidades pues ya hay que conocer mucho sobre el tema de analizar en qué momento, porque ahí es donde ya estamos incluso involucrados en las crisis de marca, ¿no? Y los que estamos bastante metidos en el tema de las comunicaciones, creo que vivimos al mes por lo menos dos, tres crisis de marca. En realidad el comportamiento ético tiene una gran relevancia para las nuevas generaciones, ¿no? Y esto incluso un gran valor en las empresas ahora, al momento de captar personal, de captar a las nuevas generaciones, ¿no? Aquí es en esta tarea en donde todos debemos, y sobre todo los comunicadores, debemos enfocarnos, ¿no? Creo que ya todos sabemos de los fake news, la infodemia, la sobresaturación de información. Entonces, debemos lidiar con todos esos aspectos los comunicadores y poder discernir qué es lo mejor que vamos a hacer. La toma de decisiones va a ser fundamental aquí, ¿no? Y en realidad, mucho nos va a ayudar la experiencia porque vamos a poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Aquí esto es importantísimo, sin olvidarnos de la capacidad de tomar estas decisiones frente al líder, al gerente, al CEO. Lo dijo José y ahora muchos de nosotros nos vemos en esa disyuntiva de decirle o no decirle a mi jefe, lo va a tomar a mal, lo va a tomar a bien, pero yo creo que esa
ese nerviosismo para poder tomar esa decisión la vamos a ir adquiriendo con el transcurrir de los años cuando vamos empoderándonos y vamos adquiriendo más experiencia, creo que nos vamos sintiendo un poco más seguros para saber en qué momento decir las cosas, ¿no? Obviamente no nos vayamos al otro extremo, ya sabemos cómo son los jóvenes y todo quieren hacer, todo lo dicen, hay que medir, hay que entender que la decisión que nosotros tomamos va a ser relevante para la empresa y por ende tiene que tomarse con la mayor seriedad, seguridad, responsabilidad, pues podríamos, en lugar de querer hacer algo bueno, podríamos generar una crisis. Entonces ahí va esta capacidad de poder discernir lo que queremos hacer y decir y comunicar, ¿no? Así es, Maribel. Tan cierto también es cuando hablamos de que estamos en la era de la información. Algunos también consideran que es la era de la sobreinformación, ¿no? Por la cantidad de información que existe gracias a Internet. Pero lo cierto es que mientras más información haya, no quiere decir que mejor informados podemos estar, Ujú. ¿no? Lo que es cierto, comentabas también sobre las crisis a veces que sufren algunas empresas por el comportamiento no ético. Encontramos también a un consumidor, a un cliente, a una sociedad probablemente en algunos momentos que castiga de una manera muy cruel. José, quisiera saber tu opinión, ¿no? ¿Cómo consideras que ha ido evolucionando la ética de los profesionales de comunicación justamente en este contexto que estamos hablando de cambios tecnológicos? Gracias, Pedro. Para empezar, en verdad me quedé muy preocupado por lo que dijo Maribel respecto al nivel de avance en temas éticos de las empresas locales, ¿no? De las empresas en la región, que no sea Lima, ¿no? Y me preocupa porque yo creo que en verdad el planeta es uno solo, la sociedad es una sola, y en general todas las organizaciones deberían comportarse de una manera adecuada, ¿no? Y como también decía Pedro, hoy día el cliente y también el trabajador es mucho más riguroso al momento de establecer una relación con una empresa, ¿no? Y los comunicadores ahí tenemos una tarea, ¿no? De ayudar a que estas relaciones sean de largo plazo, que sean relaciones sostenibles con sus clientes, con sus consumidores, en general con sus usuarios, ¿no? Entonces las organizaciones tienen que entender que ya no hay otra forma, no hay otra manera de comportarse adecuadamente que estableciendo esas relaciones, ¿no? Y esto debería ser uniforme, no porque una empresa en el Perú, en Lima, sea grande y cuente con un gran presupuesto, tenga un área de comunicación, eso no debería ser un obstáculo para que una empresa pequeña, una microempresa, una empresa mediana, una empresa pública, comience a transcurrir por el tema ético o por el tema del buen gobierno corporativo, ¿no? Una empresa que se interese por el medio ambiente y tal. Y no habiendo eso, entonces queda, yo creo, en instituciones como la de ustedes, Cindy, de promover, y también en la institución que lidera Maribel, en promover un conocimiento más adecuado de las empresas locales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una tarea muy importante que realizar, ¿no? Y ya comentando el tema de la tecnología, no cabe duda que hoy día el ejercicio del comunicador ha cambiado notablemente. Esto, cuando yo lo hablo con mis estudiantes y le digo las cosas que nosotros enfrentábamos hace 20, 25 años, no son nada comparada con las cosas que tenemos que enfrentar hoy día, sobre todo en el tema tecnológico. Es más, yo le digo, tengan cuidado porque la tecnología nos va a quitar el trabajo que muchas veces hacemos nosotros hoy día, ¿no? Porque hoy día existen los robots, ¿no? Los bots, ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas está reemplazando a un bot, ¿no? Hoy día queremos comunicarnos con una empresa a través del celular y entonces no tenemos a un rostro humano detrás, sino tenemos a un robot, a un chatbot que nos está respondiendo y además eso causa conflictos con los clientes porque el cliente todavía está acostumbrado a escuchar a una persona de carne y hueso que le resuelva los problemas, ¿no? Y ese trabajo ya está siendo reemplazado, ¿no? Estamos dejando varias personas sin trabajar simplemente porque las empresas van por el lado tecnológico y está bien, digamos, seríamos, ¿cómo se llama? Tendríamos que tener una mente un poco anticuada para no pensar que hoy día la tecnología es necesaria para las empresas, ¿no? Pero esa transformación digital que se está produciendo al interior de la organización tiene que estar acompañada de una respuesta más humana a los problemas que estamos viviendo. No podemos dejar que un chatbot nos responda temas de servicio al cliente, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Porque con eso no estamos construyendo estas relaciones de largo plazo que digo. Y por otro lado, también cómo manejamos el tema de la información, de la mala información, de los fake news a través de las redes sociales, ¿no? Todas las empresas tienen portales, tienen perfiles. Entonces, el gran reto es cómo respondemos a esta gran cantidad de información que se les pide a las empresas, a esta gran cantidad de críticas que hay contra las empresas. Y eso es algo que también estamos aprendiendo en el camino. Todavía creo que no hemos completado nuestro aprendizaje digital, pero estamos en ese camino y es uno de los grandes retos que tenemos como comunicadores de responder siempre con transparencia, siempre con la verdad y siempre a tiempo. Creo que esos son los grandes, digamos, márgenes en los cuales nos tenemos que mover hoy día en un mundo desinformado como el que estamos viviendo actualmente. Como menciona José, algo muy importante, independientemente del tamaño de la empresa o del presupuesto de la empresa, siempre se debe cumplir con el tema de la verdad, de la transparencia, porque hay una responsabilidad para con la sociedad, ¿sí? Cindy, continuamos con nuestra mesa redonda. Sí, quería comentarles, ¿no?, que ya hemos recibido algunas preguntas de parte del público, entonces quisiera compartirlas con ustedes, con José, con Maribel. Aquí, por ejemplo, tengo la primera pregunta, que es, habíamos mencionado, ¿no?, de que el comunicador se puede desempeñar en diferentes campos de acción, ¿no? Pero si bien es cierto, nosotros sabemos que el periodista pues tiene el rol de informar de manera objetiva, pero ¿cómo debería actuar? Y si es que sería ético si un comunicador, ¿no?, oculta información para evitar el pánico en la población. ¿Creen que esto sería correcto? ¿Sería adecuado? ¿Sería de repente una acción justificada? De repente empezamos con José. Ok, mira, no. Una de las máximas que nosotros tenemos en Proel, ¿no? Mi firma de prevención y gestión de crisis, es justamente reconocer cuando algo hemos, como empresa, digamos, como organización, hemos cometido algún error. Siempre vamos a cometerlos. Eso es, digamos, inherente porque las empresas además están formadas por personas. Y nosotros como seres humanos cometemos errores. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es reconocer que hemos cometido un error. Miren el caso de Repsol. ¿Por qué se generó toda la crisis? Por falta de transparencia y por falta de asumir una responsabilidad que la tenía como la empresa, porque el evento ocurrió dentro de la organización. Puedes tener culpa o no. Después eso lo puedes discutir, pero en una gestión de crisis lo primero que tú tienes que asumir es responsabilidad en el hecho si es que este evento ocurrió dentro de tus instalaciones. No puedes culpar a otras personas o a otra empresa. Es asumir la responsabilidad y luego decir la verdad, ¿no? Decir qué es lo que ocurrió. Lo primero que tienes que hacer es entregar información, pero esta información tiene que ser la correcta. Tampoco puedes ofrecer una información que no has validado internamente, ¿no? Porque no se trata de salir a decir que ya, yo tuve la responsabilidad. No, primero tienes que hacer un análisis rápido, mirar tu nivel de responsabilidad y luego comunicar esta a la sociedad, a la población, a los grupos de interés, a las autoridades. Te la van a aceptar. Yo creo que si una empresa es humilde y dice que cometió un error y pide las disculpas, yo creo que tiene gran parte de su gestión de crisis. Ok, qué interesante, ¿no? Entonces, la organización de alguna manera va a tener que aceptar, pero en este caso si tiene esta responsabilidad, no solamente es decir, ok, no, soy culpable, pero también ver cuál ha sido el impacto, cómo de alguna manera solucionar ese problema, no encontrar al público primario, al público secundario que se hizo directamente afectado, para que todas aquellas acciones que planea hacer, pues la comunique de la mejor forma. Maribel, ¿qué opinas al respecto? En realidad coincido con José con respecto al tratamiento de las crisis de marca. Definitivamente cuando ocurre un problema en la empresa, el principio básico de quienes nos movemos en estas situaciones es aceptar el error. Si se ha cometido un error, aceptarlo, pedir disculpas y trabajar inmediatamente en un plan de comunicación post-crisis, ¿no? Porque es ahí donde vamos a tener que enfocarnos en recuperar la credibilidad de nuestros clientes, de nuestros stakeholders y poder
resolver lo que hicimos mal en algún momento. Definitivamente ocultar la información nunca es recomendable. Eh, si lo llamamos o lo ponemos en ese título como ocultar información, definitivamente no va. Sí es muy importante trabajar planes estratégicos enfocados en esa información, de repente discernir la información, en qué momento entregarla a determinadas personas. Siempre en las crisis de marca, uno de nuestros stakeholders más importantes vienen a ser los medios de comunicación porque son los que van a dar a conocer lo que hicimos mal. Entonces, hay que trabajar estos planes estratégicos en función a ellos, a acciones de relacionamiento. Muchas veces decimos, ya, una conferencia de prensa, una crisis, conferencia. No necesariamente es una conferencia de prensa. Hay momentos en que sí tiene que trabajarse en función al problema, porque ojo que todas las crisis no son iguales, no se atienden iguales, entonces en función a ello se va realizando ese plan estratégico. Y se entiende que obviamente antes ya debemos tener un comité de crisis, debemos tener un manual de crisis para saber cómo que vamos a actuar, con quiénes vamos a actuar y en qué momento, ¿no? Y sobre todo el tipo de mensaje, cuál va a ser nuestra postura ante determinadas situaciones. Sí, eso. Ok, muchísimas gracias, ¿no? En una crisis, ¿no? Se podría decir, o en una situación como esta, ¿no? Uno diría ya, ¿no? La solución más fácil, pero a veces hay que pensar de manera estratégica, ¿no? Y es ahí donde el comunicador no solamente va a salir a comunicar lo bonito, sino lo que realmente la empresa va a hacer porque realmente le corresponde hacerlo. ¿Tenemos una pregunta más, verdad, Pedro? Sí, tenemos otra pregunta, la cual dice, frente a una reputación de crisis, ¿se debe salvaguardar los intereses de la organización, aunque quizá esto atente contra nuestro código ético profesional como comunicadores? Quisiera empezar esta vez por Gabriel. Quizá en algún momento le ha sucedido, ha tenido algún tipo de experiencia similar, nos podría comentar. Gracias a Dios todavía, pero nunca estamos Libres. excluidos en tema de estas situaciones, no, pero en realidad van a haber momentos en que te hace pensar, lo que estoy haciendo está bien, está mal. Definitivamente aquí todo es estrategia, ¿no? No solamente es comunicar hacia afuera, sino también hacer entender al comité de crisis o al gerente qué situaciones vas a tener que desarrollar en determinados momentos. Lo dije hace un momento. Generalmente uno dice, ya, salgamos conferencia, pero de repente no es el momento. O en otras oportunidades es la conferencia, pero el gerente no lo quiere. Entonces ahí empieza generalmente esta preocupación en que estás haciendo bien o no estás haciendo mal. Ahí es cuando tú piensas como profesional y creo que lo hemos hablado desde un inicio, ¿no? En realidad la ética profesional va a tener mucho que ver con lo que es la persona, ¿no? Cómo somos nosotros en la vida real y cómo es que nuestro entorno personal y familiar va a influir en nuestro entorno profesional. O sea, lo que hagamos acá, vamos a hacerlo allá. Aquí el comunicador ético va a tener que saber vivir en el aspecto profesional y en el aspecto personal, ¿no? Ahí definitivamente. Gracias, Maribel. Y José, cuéntanos, ¿se debe salvaguardar los intereses de la organización, aunque esto atente ciertamente contra nuestro código ético como profesional de la comunicación? En la gestión de una crisis, uno tiene que poner al centro nuevamente la transparencia, la verdad, la cultura corporativa en la organización. Está clarísimo que si una empresa no tiene una cultura organizacional fuerte, estable, sostenible, va a apelar a la mentira, va a apelar a ocultar la información, va a apelar a decir medias verdades. Entonces, no hay una base sólida para enfrentar las crisis. Aquellas organizaciones que enfrentan una mejor crisis son aquellas que justamente tienen el concepto ético muy arraigado en su organización, el concepto de la verdad, el concepto de la transparencia. Estas son las armas, por el contrario, son las armas que tiene una organización para salir más o menos librado, dependiendo obviamente de la crisis, pero puede salir mejor librado de esta crisis si apela a lo mejor que tiene. Entonces, si tiene la transparencia, si tiene la verdad, si tiene una cultura fuerte, va a ser mucho más sencillo. Lo que no podemos hacer es ocultar la información, ocultar la verdad, mentir, porque al final, ya decían las abuelas, ¿no? Las mentiras tienen patas cortas
y todo se va a saber. O sea, si la empresa no quiere transmitir lo que ha pasado, nos vamos a enterar de todas maneras, porque hay un gran activismo afuera de los medios de comunicación, en general de la sociedad, de los clientes, los proveedores, los sindicatos hoy día son muy activos y son los que están sacando toda esta información que es ocultada a su vez por la empresa. Entonces, no, la ética yo creo es lo primero que hay que poner en el centro de un debate en un comité de crisis. Muchas gracias, José. Y con eso también quiero agradecerles a Maribel, a José, por su participación en nuestra primera mesa redonda de nuestra sexta temporada de Feedback Comunicación Empresarial. De verdad que ha sido un gusto tenerlos en esta primera mesa redonda y también vamos a esperar, Cindy, continuar con ellos en algún otro evento porque creo que hoy Claro nos que hemos sí. ido con muchas propuestas de temas también para más adelante. Claro que sí, gracias Maribel, gracias José. Con esta conversación hemos podido no rescatar la importancia de la ética, cómo las empresas que realmente quieren crear valor en la sociedad, pues practican la ética y cómo el comunicador de una manera inherente tienen que ser éticos, ¿no? Porque es parte de, en lo profesional y en su vida personal. Quiero agradecer también a todo el equipo de embajadores Feedback y como mencionó Pedro, esperamos tenerlos nuevamente como invitados a Maribel y a José. Muchas Gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Todos. Gracias. Gracias, Cindy. Gracias, chicos. Chao. Gracias, Maribel, Gracias. gracias, José. Y Gracias. bueno, antes que termine el evento, quiero por favor pedirles a todos los invitados, a todas las personas que se han conectado a la mesa redonda, que por favor llenen el formulario de opinión que en estos momentos va a aparecer en el chat. Este formulario a nosotros nos va a ayudar a entender cuál es su percepción, sus opiniones acerca del evento que acaban de presenciar junto a Maribel, José y Cindy. Quiero pedirle a todas las personas que por favor ya puedan llenar el formulario y todas sus opiniones van a ser muy importantes para que Feedback Comunicación Empresarial siga creciendo y teniendo de lado su opinión para mejorar en muchos aspectos. Asimismo, quiero aprovechar en comentarles a las personas que quizá se conectaron después, que aquellos que desean obtener su certificado de participación, el cual es totalmente opcional, pueden escribirnos a nuestro correo institucional feedback.comuempresarial@gmail.com. En el correo deben poner como asunto el certificado, adjuntando sus nombres completos, nombres y apellidos, y un número de celular para que nuestro equipo se ponga en contacto con ustedes y puedan brindarles todos los detalles acerca de este certificado. Repito, el correo es feedback.comuempresarial@gmail.com. Como asunto ponen certificado y adjuntan sus nombres completos, nombres y apellidos, un celular de contacto y nosotros, todo el equipo de Feedback se pondrá en comunicación con ustedes. Recuerden, amigos, que pueden encontrarnos en las diferentes plataformas y redes sociales. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y también estamos en Twitter. Cindy, así que muchas gracias a todos por conectarse hoy. Ha sido la primera mesa redonda, la ética profesional del comunicador, nuestra primera mesa redonda de esta sexta temporada en Feedback Comunicación Empresarial. Muchas gracias por su atención. Hasta una pronta ocasión. Que estén bien. Hasta pronto.